conmigo, avanza. Ahora dile al que está a tu lado, avanza más. O sea, no te detengas, sigue avanzando. La Biblia nos enseña cómo el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que fue enviado por el Espíritu Santo a predicar a las naciones, un hombre que la Escritura nos muestra que tenía todos los dones espirituales y una revelación de la palabra y de las Escrituras de una forma extraordinaria, con un gran llamado, pero en cierto momento él escribió diciendo, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que sigo adelante para tratar de alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado. Y por eso dice, mirando hacia adelante y olvidando lo que queda atrás. Diga conmigo, debo mirar hacia adelante. Levante su mano acá arriba y diga, debo mirar hacia adelante y olvidar lo que queda atrás. Esto me habla de poder avanzar, de seguir adelante. Y esto es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar en su vida. La semana pasada veíamos que de manera práctica, cómo en nuestra vida espiritual tenemos que avanzar. La vida espiritual. Entendemos, como leemos en la Escritura, Génesis capítulo 1, que primero fue creado lo espiritual y después fue creado lo natural. En el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Primero lo espiritual y luego lo natural. Antes de que tú y yo estuviésemos en el vientre de nuestra madre, estuvimos en la mente de Dios. Como cuando el Señor le dijo a Jeremías, antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Dios le dijo al profeta, antes de que tu padre y tu madre se conocieran, yo ya te había conocido, porque estabas en mi mente, eras una idea, eras un proyecto, yo te traje a existencia porque fue mi voluntad traerte. De manera que antes de que Jeremías empezara a formarse en el vientre, le salieran los pies, los dedos, el corazón y todo eso, él ya existía en lo espiritual. Por eso nosotros debemos comprender que para avanzar verdaderamente en esta vida, necesitamos primeramente avanzar en lo espiritual. Porque al avanzar en lo espiritual estaremos avanzando en la voluntad de Dios para nuestra vida. Estaremos desarrollando fe. Y en la medida que desarrollamos fe, vamos a darnos cuenta que por medio de Dios todo es posible. Y que lo natural se va a alinear a lo espiritual, porque la voluntad de Dios determinas a buscar primeramente el reino de Dios, vas a ver cómo lo natural se alinea para que el camino puedas avanzar. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Y hablábamos de 3 bautizos: el bautismo en agua, algo natural, algo como lo que hicimos el día de ayer, que se bautizaron 90 personas. Fue un evento que en lo físico se manifestó lo que ya pasó en el corazón. O sea que primero hubo una convicción espiritual. Primero hubo una situación en el espíritu, en el corazón, y por consecuencia, en lo natural, la persona tomó la decisión de bautizarse. Primero ocurre en el corazón y luego opera en el aspecto físico. Hablábamos también del bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo, hablábamos de una experiencia más profunda con Dios, una búsqueda más profunda, que lo que comenzó en el corazón como una decisión, no quede solamente como una decisión de cambiar, sino que sea el inicio de cambios permanentes que estamos teniendo hasta ver la manifestación del propósito de Dios sobre nuestra vida. Y esto me invita o me implica buscar más la presencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, veíamos el bautismo en el cuerpo de Cristo. Así como bautizarse en agua, hacemos un acto de sumergirte en el mar, símbolo de ser sepultado, símbolo de morir a nosotros mismos para que Cristo viva ahora en nosotros. Hablar del bautismo en el Espíritu Santo significa sumergirnos, buscar la presencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, bautizarnos en el cuerpo de Cristo, escuche, significa dejar de ser simpatizantes para agarrar un compromiso serio con el servicio a Dios. Un compromiso serio, que así como el bautismo en agua es algo que se ve en lo natural, también el bautismo en el cuerpo de Cristo es algo que se ve. Una persona que se compromete,
Una persona que deja de ser simpatizante o creyente para ser parte del cuerpo de Cristo que está en movimiento. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero el cuerpo de Él, que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, sigue en movimiento. Y sigue en movimiento a través de hombres y mujeres que han entendido que a pesar de sus ocupaciones, de su empresa, de su oficio, de su profesión, tienen un llamado a ser parte del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y aunque Cristo está sentado a la diestra del Padre, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sigue en movimiento, comunicando las buenas nuevas, orando por enfermos, liberando oprimidos, restaurando matrimonios, restaurando familias, porque el reino de Dios sigue moviéndose. Alguien dice amén. Ahora, cuando tú y yo nos metemos, nos comprometemos, permitimos que el Espíritu Santo nos bautice en el cuerpo de Cristo, empezamos a crecer en fe, empezamos a crecer en sabiduría, empezamos a crecer en inteligencia espiritual, empezamos a crecer en consejo, y todo eso aporta para nuestro crecimiento espiritual. Dicen por ahí que aprende más el que enseña que el que escucha. Porque el que escucha puede estar tomando nota de lo que le están enseñando, pero el que enseña primero tuvo que prepararse, primero tuvo que leer, primero tuvo que vivir lo que está enseñando, y eso lo lleva a crecer más. Y en la medida que nosotros crecemos en lo espiritual, vamos a crecer en lo natural. Porque en lo espiritual tú vas a ver cómo el Señor derriba argumentos, cómo el Señor te lleva a atravesar desiertos, cómo el Señor te lleva a creer. Porque en el reino de Dios está la mentalidad de ganar. Diga conmigo, ganar. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. En el reino de Dios no está la mentalidad de pérdida. Y cuando nosotros nos metemos en el bautismo del cuerpo de Cristo y participamos sirviendo a Dios, vamos a adquirir una mentalidad del reino de los cielos. En el reino de los cielos opera la mentalidad de fe, opera la mentalidad de conquista, opera la mentalidad de ganar, opera la mentalidad de no resignarme a la pérdida. Durante mucho tiempo probablemente perdimos, pero cuando venimos a Cristo nos levantamos como hombres y mujeres de fe que decimos, en Cristo todo se puede recuperar. Alguien dice amén. Alguien tiene que prepararse para ver cómo el Señor lo lleva a recuperar lo que en el pasado perdió. Dale un aplauso fuerte al Señor. Veíamos cómo Jesús fue bautizado en agua. Lucas capítulo 3, Jesús se bautizó en agua. Pero dice también que orando el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. Fue el bautismo en agua, fue el bautismo en el Espíritu Santo, pero inmediatamente después dice que Jesús comenzó su ministerio. Y comenzar el ministerio significa que empezó a predicar el reino de Dios y empezó a formar el proyecto de iglesia. Porque Cristo sabía que un día iba a partir, pero su cuerpo, que es la iglesia, tenía que continuar. Y ahí vemos los tres elementos que Cristo inició: bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo o darle inicio a lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a ver algunos ejemplos más y al terminar vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de su presencia en esta mañana. ¿Alguien dice amén? Levante su mano y declare conmigo: en esta tarde voy a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 19. Estamos hablando de avanzar. Que si ya creíste en Jesús, hay que avanzar. Hechos 19:1 dice: aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¿Qué encontró? Discípulos. Personas que estaban aprendiendo de la palabra. Personas que estaban interesadas en conocer más de Dios. Personas que decidieron meterse en las Escrituras para conocer más de Dios. Ahí los encontró en Éfeso. Y el versículo 2 dice así: y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no,
ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Eran un grupo de creyentes, eran un grupo de hermanos que dice que eran discípulos porque estaban aprendiendo de la palabra, pero a pesar de que estaban aprendiendo de la palabra, porque había interés en ellos de aprender, había una parte que ellos no habían recibido, había algo que no se les había enseñado, había algo que les hacía falta, y era el ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso Pablo les pregunta, ¿ya recibiste al Espíritu Santo? Cuando les dice, ¿ya recibiste al Espíritu Santo?, no les está diciendo, ¿ustedes saben la doctrina del Espíritu Santo? Porque hay personas que pueden tener la doctrina del Espíritu Santo y saber que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y saber que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, y saber que el Espíritu Santo, o creer que el Espíritu Santo es como una paloma que vino, o solamente estar viendo el símbolo que es el aceite. Y a veces una persona puede tener la información del Espíritu Santo, pero aún así no haber recibido al Espíritu Santo. Una persona puede haber conocido la palabra y saber alguna información de las Escrituras, pero aún así, como vemos aquí, no haber recibido al Espíritu Santo. Entonces, el versículo 3 dice así: entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo les dice, ellos eran unos estudiosos de la palabra, eran discípulos, eran un grupo de vida, eran una congregación pequeña, eran un grupo de creyentes que se reunían a leer la palabra, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces les preguntó, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Cuando alguien escuchaba el mensaje de Juan, y era un mensaje que confrontaba al pueblo con asuntos del pecado, era arrepiéntanse, enderecen sus caminos, busquen a Dios. Y entonces la gente que escuchaba el mensaje se acercaba a Juan, confesaba sus pecados y eran bautizados. Ese es el primer punto. Pero después dijo Pablo, pero Juan dijo que después de él vendría uno, que es Jesús, quien los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Eran un grupo de creyentes que se habían arrepentido genuinamente. Eran un grupo de creyentes que eran sinceros en su búsqueda de Dios. Eran un grupo de creyentes que dijeron, es verdad, yo necesito a Dios, me arrepiento de mis pecados y voy y me bautizo. Pero les faltaba algo más, porque el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. El arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra dirección, pero para andar en esta nueva vida no basta nuestra decisión. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos ayude para ser transformados y poder llegar a ser lo que Dios espera que nosotros seamos. ¿Alguien dice amén? Ellos habían sido bautizados, habían sido sumergidos en agua, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6. Y dice la palabra que cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué hizo Pablo? Les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así como bautizarse en agua, hay una señal física donde te vemos ser sumergido en agua, porque es la manifestación de lo que pasó en tu corazón, porque acá adentro hubo un arrepentimiento, una decisión de bautizarse, y en lo físico se ve tu bautismo, en lo espiritual. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, aquí habla de que hay manifestaciones. Hay evidencias, y una evidencia dice ahí, o dos evidencias son, número 1, hablar en otras lenguas, y número 2, profetizar. O sea, ¿cómo podemos saber que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas, y porque comenzaron a profetizar. Diga conmigo, hablar en lenguas. Mueva su mano acá arriba y diga, hablar en lenguas. Su otra mano y diga, profetizar. Esa fue la evidencia. Usted y yo podemos tener el estudio del Espíritu Santo.
Usted y yo podemos tener la doctrina del Espíritu Santo. Usted y yo podemos saber algunos atributos del Espíritu Santo. Pero esa es información que está en nuestra mente. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, dice la palabra que algunas evidencias son el hablar en otras lenguas y el profetizar, como vamos a estar viendo el día de hoy. Hablar en otras lenguas y profetizar. ¿Qué significa hablar en otras lenguas? La palabra nos enseña que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. En 1 Corintios capítulo 14, lenguas humanas. Como cuando en Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu Santo y había hermanos de otros pueblos que se reunieron en aquel lugar y todos escuchaban que hablaban en las lenguas de donde ellos provenían. Hablaban en totonaco, en náhuatl, en huasteco, un ejemplo así. Empezaban a hablar en un lenguaje que la gente que venía de otros lugares entendía. Y ellos no habían estudiado esos lenguajes, sino que fue por una manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Alguien está aquí conmigo? Recuerdo que hace un tiempo vinieron unos misioneros americanos a la iglesia donde nosotros nos congregábamos con mi hermano Daniel. Y estando allí, los misioneros empezaron a orar y mi esposa, que en ese entonces era mi novia, bueno, todavía no era mi novia, andaba detrás de mí, pero todavía no era mi novia. Comenzó a ser llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Estaba ahí metida con el Señor y luego testifica que cuando terminó de hablar en lenguas y se terminó la reunión, los americanos venían y la agarraban y ella decía, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué me hacen esto, no? Hasta que mi hermano Daniel le dijo, fíjate que hablaste en inglés y no le iba muy bien en la escuela en inglés. Hablaste en inglés y fue un mensaje para los hermanos que los fortaleció en su fe. Eso fue un lenguaje en lenguas humanas. El lenguaje en lenguas humanas. Cuando el Espíritu Santo se derramó allá por el año 1900, porque en el año 1900 hubo un despertar espiritual en la iglesia. Antes del año 1900, a las iglesias que nacieron antes del año 1900 se les conoce como iglesias históricas, que conocen la palabra, que tienen fe en Dios, que tienen fe en Jesús, pero que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. No creen en el hablar en lenguas, no creen en los milagros, no creen en las sanidades, no creen en las liberaciones y una serie de asuntos. Pero en el año 1900 hubo un grupo de jóvenes estudiantes de un instituto bíblico que empezaron a estudiar el libro de los Hechos. Y al estar estudiando el libro de los Hechos, llegaron a la conclusión. En ese tiempo las iglesias normalmente no se veía la manifestación del Espíritu Santo por medio de la señal de hablar en lenguas. Pero cuando ellos leyeron el libro de Hechos y lo estudiaron, llegaron a la conclusión de que esa promesa de ser llenos del Espíritu Santo no había cesado con los apóstoles, sino que estaba vigente para todo aquel que lo buscara con todo su corazón. De manera que ellos se pusieron a orar, dice el libro donde escribieron este testimonio, se pusieron a orar pidiéndole al Señor esa señal de hablar en otras lenguas. Y dicen que entonces el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y una joven de nombre Agnés empezó a escribir en chino y empezó a hablar en chino. Y era un idioma y un lenguaje que ella no entendía, pero por el Espíritu Santo lo estaba haciendo como una señal de que no era la emoción de ellos, como una señal de que no era la manipulación humana, sino como una señal de que el Espíritu Santo estaba presente, estaba en la iglesia y quería llevarla a un nivel sobrenatural de milagros, de prodigios y de intervenciones del cielo sobre las personas. ¿Alguien está aquí? Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos creer. Creer que el Espíritu Santo nos puede bautizar. Ya sabemos que el Espíritu Santo existe. Creemos en Dios. Pero vamos a estar en un tope si nosotros no buscamos que la presencia de Dios nos llene. Aquí habla de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo les puso las manos. Y al ponerle las manos, hablaron en otras lenguas, pero dice también que profetizaron. ¿Y qué significa profetizar? Profetizar es dar un mensaje de parte de Dios. Profetizar es hablar lo que Dios habla. Profetizar implica que mi manera de pensar, de hablar cambia. Si antes era muy negativo, si antes era muy pesimista,
Yo debo tener cuidado porque la Biblia dice que de lo que yo hablo es lo que voy a cosechar. Que en la boca está el poder de la vida y de la muerte y que voy a tener de acuerdo a cómo uso mi lenguaje. Y yo necesito una transformación interna para que mi manera de hablar cambie. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Jesús dijo que del corazón salen las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y una serie de acciones que nos afectan. Afectan a nuestro cónyuge, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a la gente que nos rodea. Por eso el cambio comienza adentro, en el corazón, para que mi vida pueda cambiar. Pero cuando tú y yo tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, nuestra convicción de la vida cambia. Podemos empezar a ver las cosas como podrían ser. Humanamente yo tengo un récord de las cosas que he hecho. Humanamente yo tengo un historial de cómo me ha ido en la vida, que me ha generado cierta experiencia, que me ha generado cierto conocimiento, pero está limitado. Cuando el Espíritu Santo me llena de su presencia, mi acceso a las cosas de Dios no están limitadas. Mi conocimiento no está limitado porque ahora tengo el conocimiento que el Espíritu Santo me puede dar. Ahora la Biblia nos enseña, por ejemplo, en mi lectura que estaba teniendo el día de hoy del libro de Jonás, que Jonás fue enviado a predicar a un lugar llamado Nínive. Pero este muchacho, en vez de ir a Nínive, tomó un barco para ir a Tarsis, a otro lugar. Y cuando iba para Tarsis, al lado contrario donde Dios lo estaba mandando, la Biblia dice que entonces vino una gran tormenta y empezó a azotar aquel barco, porque estaba caminando en un rumbo para donde Dios no lo había mandado. Y estando ahí, todos los del barco empezaron a clamar a sus dioses, pero Jonás estaba acostadito, porque sabía que la bronca era por culpa de él. Porque sabía que lo que estaba pasando es por sus conductas, por sus decisiones, por lo que él estaba haciendo. Aquel matrimonio, aquella familia, aquella empresa estaba colapsando porque Jonás había decidido irse por un camino contrario al que Dios le había mostrado. Y entonces los que estaban en el barco le dijeron a Jonás: oye, ¿por qué no le rezas a tus dioses? ¿Por qué no clamas a Dios? Estás viendo la tormenta y no te humillas. Y él dijo: es que estamos así. Estamos así porque Dios me mandó a otro lugar y yo ando por este lado. Estamos aquí porque Él me mandó a Nínive y yo decidí ir a Tarsis y esta tormenta se levantó. ¿Y cuál es la forma en que Dios puede detener la tormenta? Jonás dijo: pues con que me avienten al mar. Si me avientan al mar, esto se va a calmar. Y aquellos hombres decían: no, ¿cómo te vamos a matar, no? No podemos hacer esto. Y empezaron a clamar y a aligerar el barco. Tiraron las camas, tiraron el anafre, tiraron a la suegra, tiraron lo que pudieron tirar. Y la tormenta no se calmaba. Se despojaron, hicieron ajustes en la empresa, hicieron ajustes en su vida, pero la tormenta no se calmaba porque Jonás iba para un camino contrario a lo que Dios le había mostrado. Entonces llegaron los del barco y le dijeron: perdónanos, Jonás, perdónanos, Dios. Pero pues si este es el culpable, va al mar. Y lo aventaron al mar. Y al estar en el mar, la Biblia dice que Dios envió. ¿Qué envió? Un gran pez. No dice que era una ballena, ¿verdad? Era un gran pez. Porque a veces decimos una ballena. No, fue un gran pez. Que probablemente pudo haber sido una ballena, pero fue un gran pez. Y dice que se lo tragó. Y el mar se calmó. Pero cuando leemos el capítulo 2, encontramos que Jonás hace una oración profética. Di conmigo: oración profética. Hablar de profecía es hablar de conocer la voluntad de Dios y declararla. Hablar de profecía es anunciar las cosas que aún no son como si ya fueran. Y cuando Jonás hace la oración profética, usted lee Jonás capítulo 2, y Jonás empieza orando, dando gracias por haber sido librado. Todavía estaba en el vientre del pez, pero él ya estaba dando gracias. Señor, yo me equivoqué, yo cometí un error, pero gracias porque me perdonaste. Gracias porque me perdonaste. Yo estaba a punto de morir eternamente, se estaban abriendo las puertas del Seol, pero tú me rescataste. Por eso yo te adoraré, por eso yo te exaltaré. Ahí estaba dentro del pez, a dar una oración profética anunciando lo que Dios todavía no hacía, pero que él estaba seguro que iba a hacer. El capítulo 2 termina diciendo
que Dios le dijo, ordenó que el pez llevara a Jonás y lo expulsara en la playa, lo expulsara de su vientre y fue a parar a Nínive. ¿Qué te estoy diciendo? Que muchas veces nosotros, por haber tomado caminos equivocados en el pasado, fuimos tragados por una circunstancia que nos oprime. Fuimos tragados tal vez no por un gran pez, pero sí un gran problema. Un gran problema en que estamos metidos. Un gran problema que vino como resultado de haber tomado caminos que no eran los correctos. Y estando en esta condición, por más que nos esforzamos, no logramos salir del pez. Por más que nos esforzamos, no logramos salir de aquella situación. Y hacemos los ajustes y gastamos menos y cambiamos nuestros hábitos y nuestras conductas y no podemos cambiar la situación. Y si nosotros no aprendemos a hablar el lenguaje de Dios, si no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, entonces no podremos estar viendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Llegamos a la conclusión de que vamos a morir en este gran pez. Llegamos a la conclusión de que este problema en que nos metimos no tiene solución. No hay una respuesta que pueda cambiar las situaciones, las circunstancias de nuestra vida. Pero cuando estamos en una condición como estar dentro de un pez y clamamos al Señor y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces Él nos mostrará lo que por medio de Dios podemos lograr. Y no solamente nos lo mostrará, sino que nuestro lenguaje cambiará y empezaremos a declarar las cosas que aún no son como si ya fueran. Nos alinearemos a la voluntad del cielo y entonces veremos un milagro. Amén. Alguien de aquí va a experimentar esa llenura del Espíritu Santo y su lenguaje va a cambiar, y por medio de ese cambio de lenguaje verá un cambio en sus circunstancias. Pero el cambio en mi manera de hablar es la manifestación de lo que pasó acá adentro. Porque cuando el Espíritu Santo me llena, ya no es información que tengo acá. Es una convicción que está acá. Ya no es una emoción que me hace brincar. Es una pasión que está dentro de mí, que me da la certeza de que Dios está conmigo. ¿Alguien dice amén? No es el resultado del ánimo que puedas tener. Es el resultado de tu convicción en el Señor, de que estás seguro de que Dios va a hacer un cambio en tu vida, de que en este momento el pez que te tragó es demasiado grande, pero más grande es aquel que te dio vida, más grande es aquel que te sostiene. Amén. Profetizar y hablar en lenguas es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Y es un nuevo lenguaje, una nueva manera de vivir que nosotros debemos buscar, que nosotros debemos tener, que debe estar en nuestra vida como resultado de nuestra comunión con el Señor. La Biblia dice que le puso las manos. Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahorita al final vamos a pedir que pasen al frente y vamos a orar. Y tú vas a creer que el Espíritu Santo te va a bautizar. Y si tú pasas creyendo, vas a experimentar en esta tarde una impartición sobre tu vida que va a transformarte, que te va a llevarte a caminar en fe, a mirar la vida diferente, a hablar y anunciar lo que Dios dice que tiene para ti. Pero hablando de Pablo, vemos que no solamente impuso las manos sobre ellos para que recibieran al Espíritu Santo, sino que también los bautizó en el cuerpo de Cristo. Porque dice Hechos 19:7. Recuerda que en Éfeso estaba un grupo de creyentes que conocía la palabra, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pablo puso las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Pero dice ahí, Hechos 19:7, que eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Déjame y te lo transmito de esta forma.
Esos creyentes tenían su religión. Ese grupo de discípulos tenían su creencia y una fe en lo que les habían enseñado, pero no les habían enseñado acerca del reino de Dios. Eran personas que tenían una fe genuina en Dios, pero necesitaban la impartición del Espíritu Santo. Habían practicado una religión de manera honesta. Habían practicado una creencia de manera honesta. Sin embargo, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y además, no les habían enseñado acerca del reino de Dios. Y aquí está Pablo. Dice que durante 3 meses les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Ellos habían escuchado del mensaje de Juan el Bautista. Lo habían creído y se habían bautizado, pero no habían recibido enseñanzas acerca del reino de Dios. ¿Y qué es lo que provoca una enseñanza del reino de Dios? Lo que provoca una enseñanza del reino de Dios es que nosotros nos comprometamos con Dios. Es que nosotros comprendamos, entendamos que aunque no somos pastores, aunque no somos apóstoles o profetas, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos ser discípulos que servimos dentro de la casa de papá. Que estamos llamados a establecer la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra empresa, en nuestro barrio. Que la obra de Dios no se limita a 4 paredes de un templo, sino que el reino de Dios quiere transformar ciudades, quiere transformar naciones, quiere transformar el mundo entero. ¿Alguien dice amén? Y esto es posible cuando un grupo de creyentes recibe la impartición del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los lleva a comprometerse con el reino de Dios. Aquí estuvo Pablo 3 meses enseñándoles acerca del reino de Dios. No les enseñaba doctrinas, les enseñaba del reino de Dios. No les enseñaba mandamientos de hombres, les enseñaba acerca del reino de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10, Hechos 19:10. Esto continuó por 2 años. De manera que todos, di conmigo todos, levanta tus manos y di todos. Ahí dice que todos los que vivían en Asia, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Eran 12 hombres. Y con Pablo eran 13, pero estaban llenos del Espíritu Santo, entendieron en qué consiste el reino de Dios. Y ahí dice que todo Asia, sin Facebook, sin Instagram, sin YouTube, escucharon acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Puedes imaginarte todo Asia? Todo Asia de ese tiempo, sin televisión, sin radio, sin redes sociales. Todos, dice ahí que todos los habitantes escucharon el mensaje de Dios por medio de 13 hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, que entendieron en qué consiste el reino de Dios. Y si eso pasó en Asia, yo creo que en Tampico, Madero, Altamira, Tamaulipas, todo México y más allá de las fronteras, la gente puede escuchar el mensaje de salvación por medio de un grupo de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. Vas a incendiar tu colonia con el evangelio de Jesucristo. Vas a incendiar tu barrio con el mensaje de salvación. Vamos a llenar del evangelio de Cristo a nuestra comunidad. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? El bautismo en agua es uno. El arrepentirnos de nuestros pecados es importante, pero el segundo es fundamental, ser llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura en Hechos. Hechos capítulo 2. Había 120 hermanos reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Ahora fíjate bien. Primera de Corintios 15 dice que Jesús se apareció a más de 500. ¿A cuántos se apareció? A más de 500. Pero el día de Pentecostés solamente había 120. Faltaban 380. 380 que se desanimaron en el camino. 380 que a pesar de haber visto a Jesús resucitado, no
llegaron hasta el momento en que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahí había 120 que habían sobrevivido. Había 120 que persistieron. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hay una encomienda que tienen. Hay un llamado de ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de ir a las naciones, primero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Antes de dar continuidad a la iglesia, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Antes de ser bautizados en el cuerpo de Cristo y edificar lo que Cristo iba a hacer, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí estaban los 120 orando, los 120. Y dice el versículo 2, Hechos 2:2, y de repente, di conmigo, de repente, así como va a pasar más de rato, que de repente vendrá un estruendo del cielo como de un viento recio que corría en aquel lugar, y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese viento es la palabra pneuma. Vino el Espíritu Santo, vino sobre los que estaban ahí reunidos, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, llamas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que dice el 4, Hechos 2:4, y fueron todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? ¿Cuál fue la evidencia de que fueron llenos del Espíritu Santo? Que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la promesa que Jesús les había hecho. Jesús les dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Tenían la doctrina, tenían la información, pero tenían que ser llevados a la experiencia. Tal vez tú sabes que el Espíritu Santo existe, tal vez tú sabes que Él es real, pero en esta hora vamos a orar para que tú tengas una experiencia con Él, para que seas lleno del Espíritu Santo y comiences a hablar en otras lenguas, y comiences a profetizar, y comiences a tener una mentalidad diferente, porque la transformación que el Señor hará en ti lo hará de adentro hacia afuera. Alguien dice amén. ¿Qué ocurrió después de eso? La Biblia dice que se acercaron unos y los vieron y dijeron, estos están llenos de mosto. O sea, dijo, estos están bien briagos. ¿Por qué diría la gente que ellos estaban borrachos? ¿Qué es lo que verían en ellos para que dijeran está borracho? ¿Cómo camina una persona que está embriagada? O empieza a balbucear, ¿no? Empieza a tener manifestaciones físicas que nos llevan a creer, este está borracho. Ahora ellos, los que se reunieron alrededor del aposento alto y vieron a los discípulos llenos del Espíritu Santo, dijeron, estos están borrachos. O sea que vieron unas manifestaciones en ellos, unos movimientos, tal vez se cayeron, tal vez estaban rodando, tal vez se estaban riendo. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, a veces nos hace reír, nos llena de gozo y te agarras a carcajear y a carcajear y a carcajear y a carcajear y no te puedes detener, te duele el estómago y sigues riéndote y alguien puede decir, este está borracho, este está loco o algo le está pasando, pero lo que en realidad está pasando es que el Espíritu Santo te está bautizando, te está llenando de su presencia y algo está ocurriendo en ti que se está viendo en la parte externa. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 habla de un hombre llamado Cornelio. Hechos 10:1 dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un romano. Era un centurión, un soldado romano que tenía como un capitán del ejército de Roma. Un hombre que además de ser romano era importante en el ejército. Pero mira las características que Cornelio tenía, versículo 2. Dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características que tenía Cornelio. Era un romano, practicaba la religión romana, era genuino, porque era piadoso,
temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cada cuándo oraba? Siempre. O sea, tenía una fe genuina. Sin embargo, cuando leemos la escritura nos dice que le faltaba algo. La religión no le era suficiente. La doctrina, la creencia que él tenía no le era suficiente. Sin embargo, su actitud piadosa, su manera de vivir provocó que hubiera un movimiento angelical. Y dice la palabra que vino un ángel con Cornelio y le dijo: ve y busca a Simón. Hechos 10:5. Dice que el ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Cornelio, tú tienes una fe genuina. Cornelio, tú eres piadoso. Cornelio, te han enseñado bien en tu religión, pero te falta algo. Y eso que te falta necesitas ir con Simón, porque Simón es un discípulo de Cristo. Y necesitas ir con él para que él te diga lo que tienes que hacer. Y entonces dice la palabra que Pedro vino a casa de Cornelio y Cornelio reunió a toda su familia. Hubo un grupo de vida ahí en la casa de Cornelio, porque reunió a toda su familia. Y mira lo que dice los versículos 44-45. Mientras aún hablaba Pedro, porque Pedro estaba compartiendo, Pedro estaba enseñando, pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en ese lugar. Dice ahí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Sobre quiénes? Los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo veían ellos que se derramaba el Espíritu Santo sobre ellos? El siguiente versículo, el versículo 46 lo dice. ¿Por qué? O sea que los que vinieron de la circuncisión escucharon a Pedro, estaba predicando, y de pronto mientras predicaba Pedro, dice que todos vieron que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Es la evidencia. En esta mañana, en esta hora queremos provocar que el cielo se abra sobre este lugar, para que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Hay cosas que no las vas a poder superar en tus fuerzas. Hay cosas que no las vas a poder superar con tu conocimiento o con tu experiencia. Hay peleas, hay batallas que no las vas a lograr con tu sola determinación. Necesitamos respaldarnos en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a caminar en fe. Quiero pedirle a los muchachos que vengan acá a la alabanza, a la adoración, porque el Espíritu Santo nos va a hacer movernos en fe. ¿Alguien dice amén? Por último, mira lo que dice la Biblia acerca de los hermanos de Samaria. Hechos 8:14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué le pasó a los hermanos de Samaria? Recibieron la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí han recibido la palabra de Dios? A ver, mueve tu mano acá arriba si tú has recibido la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios en ese contexto es haber recibido a Jesús. Y dice que les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya tenían la palabra, pero necesitaban recibir al Espíritu Santo. Ya habían creído en Jesús, pero necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces
Versículo 17, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Les impusieron las manos y recibieron al Espíritu de Dios. ¿Por qué no te pones de pie ahí en donde estás? No sé dónde están los muchachos de alabanza. Quiero pedir que muevan estas lámparas, por favor. Y yo quiero invitar a todo aquel que quiera avanzar en su vida espiritual. Todo aquel que quiera avanzar y romper esos límites. Todo aquel que en esta mañana haya escuchado con atención el mensaje. Probablemente te encuentras en una ballena. Probablemente te encuentras en una situación que rebasa tus capacidades, tu fuerza, tu experiencia. Pero en esta tarde, en esta hora, puede haber algo en tu vida que cambiará tu rumbo. En esta tarde, el Espíritu Santo te puede bautizar, te puede llenar de su presencia. Y esta presencia de Dios en ti marcará una diferencia. Solamente levanta tus manos. La Biblia dice que el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Y la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará su Espíritu Santo si se lo pedimos? Dice que a pesar de nuestros defectos, nosotros podemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Pero nuestro Padre no tiene defectos. Él es bueno. Y Él te va a dar su Espíritu Santo en esta mañana. Solamente levanta tus manos. No es una doctrina, es la presencia de Dios en nosotros. No es una ideología, es la presencia de Dios en nosotros. No es una emoción. No lloramos porque estemos deprimidos. No lloramos porque tengamos algún gran problema. A veces puedes llorar, a veces puedes caer, a veces puedes temblar, porque esa es una manifestación externa de lo que está pasando dentro de ti. Y sabes una cosa, Él ya está aquí. Solamente levanta tus manos y mientras adoramos al Señor, mientras cantamos al Señor, de repente tú vas a sentir en tu espíritu, tú vas a sentir en tu corazón, de repente algo va a pasar dentro de ti. Vas a empezar a llorar, vas a sentir un fuego en tu estómago, vas a sentir un fuego en tu cabeza, vas a sentir que tiemblan tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, derribo todo argumento que nos quiera impedir recibir en esta tarde una impartición de tu presencia. En el nombre de Jesús, derribamos los argumentos, derribamos todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de condenación, y nos acercamos al trono de la gracia con humildad, con sencillez, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Vamos, dile, lléname, Señor. Vamos, dile, lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Vamos, clama. Clama, dile, Señor, lléname. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu presencia. Yo quiero ser lleno ahora. Yo me meto en el río. Yo me meto en el río. Yo me meto en el río. Yo me meto en el río en el nombre de Jesús. Yo me meto en el río. Vamos, clama, clama. Clama, 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 clama. Abre tu boca y empieza a invocar el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. Vamos a provocar un de repente. Dice la palabra que estaban aquellos orando, aquellos 120. No estaban los 500, había solo 120. No estaban los 500
porque 380 no quisieron permanecer, pero había 120 que creyeron, 120 que se aferraron, 120 que provocaron que el cielo se abriera y el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Vamos, clama. En Éfeso había 12 personas. En Éfeso había 12 discípulos, y con ellos todo Asia fue lleno del Evangelio del Señor. Aquí habemos más de 12. Levanta tu voz, que viene sobre ti. Levanta tu voz, porque en unos instantes más, escúchalo, en unos instantes más, el cielo se va a abrir sobre ti. El cielo se va a abrir sobre ti y vas a experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo. Adórale, cántale, clama. Viene, prepárate porque viene. Prepárate porque viene. Solamente créelo. Créelo. ¿Estás listo? Levanta tus manos. De repente, viene sobre ti. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno de la presencia de Dios. Viene sobre ti. En el nombre de Jesús. Viene sobre ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tócale, Señor. En el nombre de Jesús. Sé lleno en el nombre de Jesús. Vamos. Sé llena en el nombre de Jesús. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Recibe el fuego del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Señor, en el nombre de Jesús, te llena. En el nombre de Jesús, fuego. Fuego, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
Vamos, vamos, recibe. Toca, Señor. Más, Señor, más de tu presencia, en el nombre de Jesús. Llénala, Señor, en el nombre de Jesús. Hay fuego en el altar.